Listo, Pati. Buenas noches, profesor y compañeras. Nuestro grupo es el número 6 de enfoque cognitivo y en este trabajo pues que realizamos primero una investigación cada una con 4 preguntas que se nos hicieron en la rúbrica, y entonces la primera me correspondió a mí y les voy a compartir mis diapositivas. A mí me correspondió la formulación clínica de la psicología cognitivo-conductual. ¿Qué es la formulación clínica? Es llegar a incluir toda la información que podamos obtener de la entrevista con el paciente. De esa información que vamos a sacar, pues unas hipótesis, vamos a definir unas metas que el paciente quiere alcanzar en este proceso, y pues con esta información el terapeuta se apoya para poder tomar decisiones respecto a las terapias o a los procesos o a los tratamientos que se deban tener en cuenta con este paciente. La entrevista clínica tiene unos objetivos. Estos objetivos son establecer una relación con el paciente, obtener información de esta entrevista, evaluar la psicopatología de acuerdo a las características que nos describa, conceptualizar el problema, formular esas hipótesis y seleccionar la definición de definir las metas, o a dónde quiere llegar, cuánto quiere mejorar, cuál es el objetivo que desea alcanzar. También la evaluación del proceso y tener de esto un resultado y hacer un seguimiento. Las variables de la entrevista. La entrevista tiene el grado de estructuración, la finalidad y el método teórico. Los tipos de entrevistas según la finalidad: está la investigativa, que es la que recolecta la información general, la diagnóstica, que es donde se conoce el problema, la conductual, donde producimos los cambios, la terapéutica, donde modificamos la conducta, y la de resolución de problemas. Los tipos de entrevistas según el momento están las iniciales, la identificación de problemas, la orientación, terminación, situación de crisis, observación. Tenemos también los tipos de comunicación durante la entrevista, que son verbal, no verbal y condicionamiento verbal. Presentación del caso. Como la imagen lo expresa, es ya como la unión de todas las piezas para poder formar el caso en sí de cada paciente. Entonces, tenemos un primer nivel, que es el nivel descriptivo, donde tenemos en cuenta la identificación del paciente, el nombre, la edad, el sexo, estado civil, si tiene hijos, qué profesión tiene, qué nivel de estudio tiene, su situación económica, su procedencia geográfica, de dónde es. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Entonces, si el paciente está en capacidad de describirle el mismo, y si no, pues la descripción la haría su acompañante o familiar. Esto, aquí se tiene en cuenta y se incluyen los antecedentes, tanto médicos, familiares, y sus síntomas. Lo tercero serían las condiciones familiares. También necesitamos que nos describa su núcleo familiar, sus edades y actividades, y aquí también se incluye un genograma. El genograma es como colocar el nombre del paciente en el centro, y de ahí se desprenden como unos círculos o cuadros de acuerdo donde va quiénes son sus familiares más cercanos, las personas con las que vive. También tenemos las condiciones relacionadas actuales. ¿Qué quiere decir? Su situación social actual, su situación académica actual, afectiva y sexual, su salud y laboral. Se profundiza en los aspectos que se relacionan específicamente con el problema.
También está la evaluación y los resultados. Aquí con toda la información que tenemos, entonces se seleccionan, se tienen en cuenta las características y se formula la hipótesis y con esta se dispone para explicar el problema. Viene un nivel funcional que se divide en estructural, que describe las condiciones físicas que puedan intervenir en el problema, y las ambientales, que presentan las características del ambiente en que habita el paciente, su vivienda, su vecindario, cómo es la relación con sus vecinos. Para finalizar, un nivel operativo, que ya es la formulación de la hipótesis, y el plan de tratamiento. Entonces, en la descripción de todos los datos que pudimos hacer recolección en la entrevista, de eso entonces se hace, según los síntomas, una hipótesis con el fin de poder explicar las causas del problema o la psicopatología del paciente. ¿Qué tiene que ver esto o cómo se relaciona con la psicología cognitiva? La psicología cognitiva, como sabemos, pues trata de cambiar los pensamientos para poder con eso tener un nuevo sentimiento y por ende un actuar diferente, ¿no? Entonces, ¿qué propone la terapia cognitiva? Primero, una evaluación donde miremos de dónde viene el problema del paciente. Segundo, una intervención, que es la entrega de herramientas para que él pueda modificar sus pensamientos y por ende tener un nuevo patrón de comportamiento. Y en el tercer punto es un seguimiento. Ahí normalmente en un inicio los tratamientos o psicoterapias cognitivas se hacen con un seguimiento de cada semana. En este caso, ya cuando se hace el seguimiento y se nota una mejoría de sus comportamientos, pues ya se va haciendo más extensivo el plazo de las citas hasta llegar al momento en que ya el paciente no las necesite. Entonces, este fue el tema que me correspondió. Le doy paso a mi compañera Diana. Dianita tiene el micrófono silenciado. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Esta noche les voy a compartir la pregunta la cual escogí, la cual hace parte pues de lo que nos corresponde a nosotros trabajar como grupo. Y pues el tema pues obviamente es el enfoque cognitivo, y pues la pregunta que yo escogí trabajar es que si considero que la psicología cognitiva conductual se encuentra a la vanguardia de los retos y desafíos actuales a la atención clínica. Y pues la respuesta mía es que sí lo considero, teniendo en cuenta que por medio de esta se logra que los pacientes analicen sus sentimientos, pensamientos y conductas, logrando un mejor afrontamiento ante las situaciones y permitiendo reemplazar los pensamientos negativos por unos más realistas y positivos, ayudándolos a cambiar las conductas que le ocasionan problemas en la vida diaria. Un ejemplo claro en la actualidad fue el manejo de la salud mental en los pacientes diagnosticados con COVID-19 en las diferentes entidades de salud del país, donde a través de los grupos interdisciplinarios y profesionales de salud mental abordados por psicología, trabajo social, psiquiatría, se plantearon y ejecutaron diferentes estrategias de contacto y de control a la población afectada y su grupo familiar, estableciendo y tratando de mantener un equilibrio y positivismo de amor hacia la vida y ante la incertidumbre de poder perder esta misma. Y pues desde mi experiencia en el lugar donde trabajo, pues porque yo también trabajo en el área de la salud en un laboratorio clínico, yo pude observar y pude estar muy cerca en la aplicación de la terapia cognitiva, ya que los profesionales en salud mental, en este caso los profesionales en psicología, ellos abordaban a los pacientes y a sus familiares con diagnósticos obviamente pues de COVID, y les enseñaban a esos pacientes a tener y a mantener conductas y comportamientos que motivaran a adaptarse a una nueva situación, ya fuera en permanecer aislados o a permanecer hospitalizados. Ayudaban al paciente y a todo su núcleo familiar a captar los pensamientos
que eran negativos y que pudieran desencadenar conductas no adecuadas e impacto frente a la salud mental y física. Y ellos lo abordaban y lo colocaban en práctica a través de un examen en donde el paciente debía contestar una especie de evaluación sobre sí mismo. Era como una especie de autoanálisis, era algo muy personalizado, donde ellos podían experimentar de forma muy cerca esa terapia, lo cual obtuvo una buena acogida con excelentes resultados, ya que la mayoría de personas que fueron intervenidas en esa área de salud mental lograron proyectar sus metas, pudieron no solo identificar el problema, sino también trabajar sobre ellos, y en los cuales algunos continúan en procesos a través de terapias y citas psicológicas por medio de la promoción y de la prevención. Esto ha ayudado a fortalecer habilidades no solo en los pacientes, sino también en todo el equipo de salud, ya que este trabajo en su momento, en su momento y hasta la presente continúa el COVID, y ellos siguen implementando y promocionando y trabajando a futuro las secuelas que ha dejado esta enfermedad. Teniendo en cuenta que eso no solo ha sido una situación nacional, sino ha sido una pandemia a nivel mundial, y a través y por medio de los profesionales de psicología pudieron aportar mucho a los pacientes y a sus familiares en esta enfermedad, a que establecieran estrategias por medio de los cuales se aportó y se enseñó a afrontar esa situación. Entonces, claramente, mi aporte es que sí sigue a la vanguardia, sí sigue estando proyectándose la terapia cognitiva a través de los pacientes, ayudándolos a captar sus pensamientos negativos, ayudando a adaptarse, a enfrentar las situaciones que llegan, enfrentándolo de una forma más positiva, impulsándonos a vivir mejor y mejorando la calidad de vida del paciente y de todo su entorno familiar. Y pues le doy paso a mi compañera Adriana. Buenas noches, profesor, compañeras. A mí me tocó las nociones y los principios terapéuticos de la psicología. Podemos decir que la psicología cognitiva puede definirse como la rama de la psicología que intenta proporcionar una explicación física, científica de cómo el cerebro lleva a cabo sus funciones mentales complejas como la visión, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. La psicología cognitiva surgió en una época en la cual los ordenadores comenzaban a causar un gran impacto en la ciencia y que probablemente era natural en los psicólogos. Esta surge como alternativa a la concepción conductista de la mente como una caja negra. Es difícil, pues, atribuir su aparición a un único autor, pero sí parece claro que su inicio coincide con la aparición y desarrollada de los ordenadores. Podemos decir que la psicología cognitiva estudia todos los problemas relacionados con 6 estructuras, las cuales son la atención, que es cómo se capta y se selecciona la información, la percepción, de cómo los datos sensoriales se transforman en experiencias, la memoria, de cómo se almacena y se recupera la información, el pensamiento, cómo razono para poder procesar esa información, el lenguaje, de cómo comprendo la información a partir de la organización lingüística, y del aprendizaje, de cómo se adquieren conceptos, competencias y habilidades cognitivas. Uno de los principios terapéuticos es la terapia cognitiva, que se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas donde plantean en términos cognitivos. Para el terapeuta es muy importante conocer lo que piensa, lo que opina el paciente. Esto sucede para comprender por qué se hacen y qué se hace, qué siente el paciente, cómo puede ayudarlo, cómo puede solucionar los problemas. También tenemos la terapia cognitiva, que requiere de una sólida alianza terapéutica. De igual manera, será indispensable para el terapeuta brindar un espacio
donde se sienta como escuchado, donde el paciente se sienta escuchado, comprendido, donde se sienta cómodo, donde haya entre el terapeuta y el paciente haya empatía, porque la empatía es fundamental para que pueda así pues llegar a hacer una terapia exitosa. Y otro es la terapia cognitiva, que está orientada hacia los objetivos y centrada en los problemas determinados. Ahí se puede hablar de los problemas que tiene el paciente, de las metas a las que quiere llegar el paciente, cómo nosotros como terapeutas podemos guiarlo, eh, cómo podemos ayudarlos a ellos a alcanzar pues sus metas, cuál sería la misión y pues ir como poco a poco en cada consulta pues ayudándolo a superar cada obstáculo que ellos tengan. A continuación los voy a dejar con mi compañera Paula. Ella les va a presentar el siguiente tema. Hola, buenas noches, profesor y compañeras. Bueno, voy a hablar sobre qué opinamos sobre el curso y qué consideramos que pueda implementar para nuestro futuro. Bueno, se basa generalmente en cuando nos dicen que hablemos o opinemos frente a un curso, es donde nos ponemos a pensar en qué tan importante es para la materia, qué tan importante es para nuestra carrera, ¿sí? Y es que en realidad, en opinión de todas, vemos que es una materia que es bastante interesante y bastante importante. En el curso podemos observar y buscar expectativas que integren no solo como en las cosas que podemos ver en las personas, como en los actos, sino también en su interior. Adicional, vamos a ver cómo qué lo podemos implementar para nuestro futuro, ¿sí? Vamos a ver que en este curso hemos aprendido a profundizar como las bases de la teoría cognitiva y así poner como conocer y mejorar como su funcionamiento para cuando vayamos a evaluar, ¿sí? Es bastante interesante aprender como la historia, los métodos, los antecedentes, todo sobre la teoría cognitiva, que estoy segura que esto nos va a ayudar y van a ser unas herramientas muy importantes en el momento de evaluar, que es lo que todos queremos, ¿sí? Y también una de las cosas que vamos a ver que va a implementar en nuestro futuro es prácticamente como en el día a día, ¿sí? Adicional, los procesos cognitivos incluyen aspectos básicos, por eso esto también pienso que lo podemos como implementar en nuestro diario vivir. Aprender cómo a valorar a un paciente, a realizar una terapia cognitiva. Eso como que se basa en lo primero de las conductas, si responden a un estímulo, si esto se utiliza como algo muy importante, esta materia y lo que estamos aprendiendo en nuestra carrera a futuro. Listo, compañeras, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Chao. Gracias, compañeras.